Bienvenidos a Aprendiendo Termodinámica. Soy Ana Noriega y les explicaré cómo resolver un problema de flujo no estable, analizándolo como un proceso de flujo uniforme y aplicando la ecuación de la primera ley de la termodinámica. En esta ocasión, resolveré el siguiente problema. Por una tubería fluye vapor a una presión de 1400 kilopascales y 300 grados Celsius. Se conecta un depósito vacío a través de una válvula con la tubería. La válvula se abre y el depósito se llena con vapor hasta la presión de 1400 kilopascales y después se cierra la válvula. El proceso es adiabático y se pueden despreciar los cambios de energía cinética y potencial. Determine la temperatura final del vapor. Generalmente, el enunciado de estos problemas está acompañado de un dibujo. Si no es así, se debe realizar un dibujo que lo represente. Los problemas sobre llenado o vaciado de tanques, llantas o globos se clasifican como problemas de sistema abierto o volumen de control con flujo no permanente, no estable o transitorio, ya que puede acumularse masa o disminuir la cantidad de masa y variar las propiedades del fluido con respecto al tiempo. Los procesos de flujo no estable tienen un inicio y un final, es decir, no continúan indefinidamente. Debido a esto, se estudian los cambios en un intervalo de tiempo delta t en vez de la tasa de cambio por unidad de tiempo, es decir, en vez del flujo másico o tasa de transferencia de calor. Son similares a un sistema cerrado, excepto que la masa no permanece constante durante el proceso. Es difícil analizar un proceso de flujo no estable debido a que las propiedades de la masa en las entradas y salidas pueden cambiar durante el proceso. Pero se puede estudiar por medio del proceso de flujo uniforme. Este proceso es una idealización en la cual se considera que el flujo del fluido en las entradas y salidas es uniforme y estable, y por lo tanto las propiedades del fluido no cambian con respecto al tiempo o posición en la entrada o la salida. Si cambian, se promedian y se toman como constantes. Adicionalmente, el estado de la masa que sale del volumen de control es igual al estado de la masa dentro del volumen de control. En los problemas de flujo uniforme se utilizan los subíndices entra y sale para designar las propiedades del fluido a la entrada y salida del volumen de control respectivamente, y los números 1 y 2 para designar los estados inicial y final del volumen de control. En este caso, se trata de un proceso de llenado de un depósito con una tubería, por lo que el volumen de control será el depósito. A las propiedades del vapor que pasa por la tubería se les asigna la palabra entra porque es el fluido que va a entrar al depósito. Inicialmente, el depósito está vacío y a las propiedades del fluido en el estado final se les coloca el subíndice 2. Una vez completado el dibujo, se debe analizar cómo dar respuesta a las interrogantes del problema. La incógnita se encuentra en el estado 2 y es la temperatura. La temperatura se determina en las tablas de propiedades ingresando con la presión 2 y otra propiedad que puede ser volumen específico, energía interna específica, entalpía específica o entropía específica. La energía interna específica es la propiedad que se puede determinar por medio de la ecuación de primera ley de la termodinámica para un volumen de control en procesos de flujo uniforme. Por ser un sistema abierto, se deben realizar balance de masa y balance de energía. Comencemos con el balance de masa. El balance de masa indica sumatoria de la masa que entra menos sumatoria de la masa que sale es igual a la masa 2 menos la masa 1. En este problema solamente hay una entrada de masa,
por lo que solo se considera el término de masa que entra. Adicionalmente, el depósito en el estado 1 o estado inicial está vacío, por lo que la masa del estado 1 es 0. De tal forma que el balance de masa queda, masa que entra es igual a M2. En el balance de energía se tiene Q más W más la sumatoria de la masa por la suma de la entalpía, energía cinética y energía potencial de la entrada, menos Q más W más la sumatoria de la masa por la suma de la entalpía, energía cinética y energía potencial de la salida, es igual a M2 por la suma de energía interna, energía cinética y energía potencial del estado 2, menos la masa 1 por la suma de la energía interna, energía cinética y energía potencial del estado 1. Si consideramos que no se deben de tomar en cuenta la energía cinética y energía potencial, la ecuación se reduce a Q más W más la sumatoria de la masa por la entalpía a la entrada, menos Q más W más la sumatoria de la masa por la entalpía a la salida, es igual a M2 por U2 menos M1 por U1. En este problema se considera que el depósito es adiabático, no hay trabajo y no hay corriente de salida, al igual que no hay masa en el estado inicial. Entonces, el balance de energía se reduce a masa que entra por entalpía que entra es igual a M2 por U2. Si combinamos el balance de masa con el balance de energía, se obtiene que la entalpía que entra es igual a la energía interna del estado 2. En cuanto a la entrada, con la presión y temperatura de entrada, se puede ingresar a las tablas de propiedades y determinar la entalpía de entrada. Como la entalpía específica de entrada es igual a la energía interna específica del estado 2, entonces, posteriormente, se ingresa de nuevo a la tabla de propiedades, pero esta vez con la presión 2 y la energía interna 2, y con ello determinar la temperatura 2. A continuación, se ubican las propiedades en las tablas y se realizan los cálculos. Iniciamos determinando la entalpía de entrada. En la entrada se conoce la presión y la temperatura. Ingresando a la tabla de presiones con 1400 kilopascales, se tiene que la temperatura de saturación es 195,04 grados Celsius. La temperatura de entrada es mayor que la temperatura de saturación, por lo tanto es un vapor sobrecalentado. Entonces, ingresando en la tabla de vapor sobrecalentado con la temperatura y presión de entrada, se tiene que la entalpía que entra es igual a 3040,9 kJ sobre kilogramo. Con la presión del estado 2, se ingresa en las tablas de saturación para definir el estado. Se lee la energía interna específica de líquido saturado y de vapor saturado. Al compararlas con la energía interna específica del estado 2, se observa que esta es mayor que UG. Esto se encuentra en la sección de vapor sobrecalentado. En la tabla de vapor sobrecalentado, ingresando con P2 y U2, se puede apreciar que se debe realizar una interpolación para determinar la temperatura 2, ya que U2 se encuentra entre 2953,1 y 3121,8 kJ sobre kilogramo, y por lo tanto T2 estará entre 400 y 500 grados Celsius. Así, la temperatura 2 es igual a 452,1 grados Celsius.
En este problema se simplificaron mucho las ecuaciones de balance de masa y balance de energía. Si el depósito inicialmente no está vacío, el problema cambia por completo. Analicemos ahora este problema. Por una tubería fluye vapor a una presión de 1400 kilopascales y 300 grados Celsius. Se conecta un depósito a través de una válvula con la tubería. El depósito tiene un volumen de 0,4 metros cúbicos e inicialmente contiene vapor saturado a 350 kilopascales. La válvula se abre y el depósito se llena con vapor hasta la presión de 1400 kilopascales y después se cierra la válvula. El proceso es adiabático y se pueden despreciar los cambios de energía cinética y potencial. Determine la temperatura final del vapor. Si observan, la única diferencia entre este problema con respecto al problema anterior es que el depósito inicialmente contiene vapor saturado. Comencemos por el balance de masa. Aquí se indica sumatoria de la masa que entra menos sumatoria de la masa que sale es igual a M2 menos M1. Como solo se tiene una entrada y no hay salida, el balance de masa se reduce a masa que entra es igual a M2 menos M1. En cuanto al balance de energía, partiendo de la ecuación general y haciendo las reducciones de acuerdo a las consideraciones de energía cinética, potencial, calor y trabajo, igual que se hizo en el problema anterior, se obtiene finalmente que el balance de energía queda masa que entra por la entalpía que entra es igual a masa 2 por U2 menos masa 1 por U1. La entalpía de entrada es la misma del problema anterior, ya que la entrada tiene la misma presión y temperatura utilizada anteriormente. En cuanto al estado 1, se tiene la presión y el estado de vapor saturado, por lo que se puede ingresar en la tabla de propiedades y leer la energía interna específica del estado 1 para usarla en la ecuación del balance de energía y el volumen específico del estado 1 para poder calcular la masa del estado 1. El objetivo es utilizar el balance de energía para calcular el valor de U2 y posteriormente determinar la temperatura 2. Pero si observamos las dos ecuaciones, en ellas se puede notar que hay tres incógnitas: la masa que entra, la masa 2 y la energía interna 2. Hay dos ecuaciones y tres incógnitas, por lo que se debe iterar. El procedimiento de iteración es el siguiente. Primero, suponer la temperatura 2. Segundo, ingresar a la tabla de propiedades con temperatura 2 y presión 2 y leer el volumen específico 2 y la energía interna 2, que la llamaremos U2 de tabla. Tercero, calcular la masa 2 con el volumen y el volumen específico 2. Cuarto, calcular la masa que entra. Quinto, calcular la energía interna específica 2 por la ecuación del balance de energía. Sexto, comparar U2 de tabla con U2 calculado. Si U2 de tabla es igual al U2 calculado, entonces la temperatura 2 que se supuso es correcta. Si U2 de la tabla es diferente al U2 calculado, se debe suponer otra temperatura 2 y repetir los pasos del 1 al 6. Ahora se ubican las propiedades en las tablas y se realizan los cálculos. Comenzamos con el estado 1. Ingresando en la tabla de saturación con la presión 1 igual a 350 kilopascales, se lee el volumen específico y la energía interna específica de vapor saturado.
Así, el volumen específico es igual a 0,52422 metros cúbicos sobre kilogramo y la energía interna específica igual a 2548,5 kilojoules sobre kilogramo. La masa 1 se obtiene dividiendo el volumen del depósito entre el volumen específico 1. Esta es igual a 0,763 kilogramos. A continuación se realiza la primera iteración. Primero, suponiendo T2 igual a 340 grados Celsius. Segundo, ingresando a la tabla de propiedades con T2 igual a 340 grados Celsius y P2 igual a 1400 kilopascales, se lee que el volumen específico 2 es igual a 0,1967 metros cúbicos sobre kilogramo y la energía interna específica 2 de la tabla igual a 2852,4 kilojoules sobre kilogramo. Tercero, la masa 2 es igual a 2,034 kilogramos. Cuarto, la masa que entra es igual a 1,271 kilogramos. Quinto, U2 de la ecuación del balance de energía es igual a 2853,03 kilojoules sobre kilogramo. Sexto, al comparar los resultados, se observa que U2 de tabla es menor que el U2 calculado, por lo que se debe suponer otra temperatura 2 y repetir los pasos del 1 al 6. Sin embargo, no es mucha la diferencia, por lo que la respuesta debe estar muy cercana a 340 grados Celsius. Ahora, ¿cuál temperatura se debe suponer? ¿Una mayor o una menor que la anterior? El proceso iterativo va indicando si se acercan al valor buscado o se alejan. Si se selecciona una temperatura mayor y al final se obtiene el mismo sentido de la desigualdad, pero con una diferencia menor, entonces la temperatura debe de ser aún mayor. Pero si la diferencia se incrementa, entonces se debe seleccionar una temperatura menor. En una segunda iteración, con T2 igual a 345 grados Celsius, se observa que la diferencia entre la U2 calculada y U2 de tabla ahora es mayor, y la desigualdad cambió de sentido. Eso quiere decir que T2 es menor a 345 grados Celsius, pero mayor que 340 grados Celsius. Finalmente, la temperatura 2 es igual a 341,8 grados Celsius. Básicamente, en estos problemas iterativos se utilizan las ecuaciones del balance de masa y balance de energía apoyadas con las tablas de propiedades. En ellos se supone la respuesta del problema y se compara la propiedad obtenida de la tabla con la calculada por la ecuación del balance de energía. Con esta información me despido, los espero en el próximo video y hasta pronto.